Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, TV o banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una saga publicada por la editorial Sticker Design, una editorial argentina que de alguna forma tomó la bandera que dejó la editorial Perfil una década atrás y toma los personajes de la DC para volver a publicarlos en el continente sudamericano, y parte con esta saga llamada Superman Birthright, Derecho de Nacimiento, que es una saga que fue publicada originalmente en el año 2003 en Estados Unidos y que en su momento generó alguna polémica por ahí, porque en el año 2003 el universo DC tenía una continuidad relativamente estable. El canon de Superman se apoyaba sobre la publicación de Man of Steel, creado por John Byrne en el año 1986. Por lo tanto, la saga de Superman y todo lo que rodeaba la mitología del personaje, ya había un consenso más o menos de cómo era el personaje, cuál era el origen, en fin. Entonces, Birthright de alguna forma borró todo lo que se había publicado en Man of Steel. De hecho, vamos a dejar la descripción arriba para que puedan ver el capítulo que dedicamos a esta saga, publicado por Perfil. Y Birthright aparece 17 años después para borrar y plantear un nuevo origen del personaje, con algunos aspectos que generaron un poco de resquemor en los fans más conservadores de Superman, o por lo menos aquellos que eran de la legión de John Byrne, porque retoma ciertos aspectos de la Silver Age, como por ejemplo que Superman en realidad no nace en la Tierra, sino que nace en Krypton, siendo enviado posteriormente a la Tierra. Y además coincide con la serie de Smallville, que en esa época era muy exitosa, y toman algunos elementos más teenager de Smallville para introducirlo acá en Birthright. Y también generan algunos contenidos para lo que posteriormente serviría como inspiración para la película de Man of Steel de Snyder. Entonces, de alguna forma, este Superman de Birthright reniega un poco de Man of Steel de John Byrne, que a la vez esa saga también tomó un poco de inspiración de Christopher Reeves, por lo menos en términos estéticos. Pero claro, Birthright borra todo eso y parte desde cero. Sin embargo, es una historia que no está ambientada dentro de la continuidad de esa época del universo DC, pero los hechos que ocurren aquí fueron tomados como canon. Por lo tanto, también generó una confusión en muchos lectores que sabían que esa historia estaba fuera de la continuidad, pero tenían que entender y asimilar que a partir de entonces el origen de Superman iba a ser como lo planteaban en Birthright. Así que acomódense, niñas y ñoños, porque vamos a entrar de lleno al capítulo de hoy con Superman Birthright. Superman Birthright fue una saga publicada entre los años 2003 y 2004, dividida en 12 partes, que narra el origen de Superman, borrando totalmente lo planteado 17 años antes en la serie Man of Steel de John Byrne. En esta ocasión conocemos a un nuevo Superman, con un aspecto vinculado a la acción social, interesado en encontrar y conocer a la bondad como esencia de la humanidad, y no como motor de una sociedad materialista. Es decir, alguien interesado en aspectos más abstractos y espirituales, en el sentido más amplio, conviviendo con animales, con la naturaleza y, cuando quiere, con los hombres. Tiene un interés hacia la acción social cuando entiende a la injusticia y a la represión como consecuencia de los aspectos más oscuros del alma humana, y no como consecuencia de una construcción política,
puesto que este factor es pasajero en contraposición al alma, que es eterna cuando trasciende. Es decir, tenemos a un Superman interesado en los aspectos más abstractos de la humanidad, dejando de lado al materialismo como por ejemplo la política, la economía y todo aquello que pudiera impulsar el desarrollo de un aspecto racional de la sociedad. Esta saga introduce cambios que posteriormente serían tomados para la película Man of Steel de Zack Snyder, como por ejemplo la inquietud por encontrar aspectos más filosóficos sobre el alma de la humanidad, además del hecho de que el símbolo de la S de Superman en realidad es el escudo de la familia El de Krypton, por lo que dicho símbolo ya existía con anterioridad y no fue creado en la Tierra. Por otro lado, Birthright fortalece aspectos que venía tratando la serie Smallville, de gran éxito en aquellos años, como por ejemplo que sus padres terrestres, Martha y Jonathan Kent, son mucho más jóvenes a como veníamos viéndolos hasta entonces en los cómics. De hecho, en Birthright, su madre Martha es una mujer que se lleva muy bien con la tecnología y muy actualizada en sus reflexiones, pensamientos y comportamiento. Otro cambio radical respecto a Man of Steel es que se retoma el hecho de que Kal-El nace en Krypton para luego ser enviado a la Tierra, a diferencia de Man of Steel, donde a Kal-El lo introducen en una cámara de gestación para luego lanzarlo a la Tierra. Esto fue uno de los puntos que más discusión generó entre los antiguos y nuevos fans de Superman. Otro aspecto que cambió radicalmente fue la relación con Lex Luthor, puesto que si bien en Man of Steel tiene su primer encuentro con Superman en Metrópolis, siendo ya un empresario multimillonario, en Birthright se conocen siendo niños. De hecho, fueron compañeros y en cierta forma muy amigos, apoyando dicha amistad en una rivalidad intelectual que llevaría a Luthor a innovar en muchos aspectos de la tecnología aeroespacial. Esto también generó críticas por parte de los seguidores de Man of Steel. El guión de esta historia fue realizado por Mark Waid, a quien conocimos por su trabajo en Kingdom Come, y dibujado por Francis Yu, artista filipino que ha colaborado en publicaciones como Civil War, Superior y Avengers vs. X-Men. Su estilo de dibujo tiene un trazo rígido, recordando un poco al dibujo de Mike Mignola. Se suma a este equipo de trabajo Jerry Alan Gillan, quien en realidad se llamó Doroteo Gerardo Alan Gillan, más conocido en Filipinas por su alias comiquero. Estuvo a cargo de los colores, los cuales asignan una variada paleta de colores que son llamativos. Lamentablemente fallece en diciembre del año 2019 debido a una enfermedad a los riñones. Superman Birthright fue muy polémica al momento de su publicación debido a la comparación que se le hizo con Man of Steel. Los seguidores más conservadores de Superman no les gustó que se haya cambiado lo que John Byrne había realizado 17 años antes. Además, se suma el hecho de que estéticamente el personaje no invocaba el aspecto del clásico y noble Superman que todos conocemos. Tampoco cayó bien que se retomaran aspectos del Superman de la Silver Age que se creían superados. Sin embargo, tuvo buenas ventas porque supo llegar a muchos jóvenes y nuevos lectores que no le asignaban mucha importancia a estos aspectos. Otro antecedente radica en el hecho de que a pesar de que Birthright no está ambientada en la continuidad del universo DC, los hechos que ahí ocurren son considerados como canon, cambiando el origen de Superman, lo que causó una gran confusión en miles de lectores, que les costaba asumir que desde entonces Superman no sería el mismo, cosa que duró solo 2 años, puesto que después llegaría Crisis Infinita, cambiando otra vez el origen del personaje. Vamos a revisar entonces la publicación de Superman Birthright del año 2005 en su edición argentina, porque en realidad este cómic fue publicado entre los años 2003 y 2004, y esta edición corresponde a una edición argentina de Sticker Design, que en realidad ellos no eran una editorial, sino que eran una empresa que se dedicaban a la creación de álbumes. Pero ellos quisieron entrar al mercado de los cómics publicando a la DC, y para eso contactaron a Rafael de la Iglesia, que él de alguna forma fue el editor responsable de publicar cómics DC en Argentina y en Sudamérica en la primera mitad de la década del 90 por medio de Perfil, que también fue una editorial argentina que de alguna forma
dejó de publicar en el 95, así que SD viene a retomar lo que dejó pendiente Perfil. La diferencia es que lo hace 10 años después. Y aquí se genera algo simbólico porque Perfil, cuando introdujo a Superman en el mercado argentino, lo hizo publicando la saga Man of Steel, que aquí le pusieron El Hombre de Acero, y que básicamente es el origen narrado desde el punto de vista de John Byrne, que fue el escritor y dibujante, y que obviamente partieron con el origen para introducir al personaje con los lectores nuevos en esa época. Y aquí ocurre lo mismo, en el sentido de que Rafael de la Iglesia decide publicar nuevamente el origen, pero actualizado por medio de la saga Birthright, que estuvo a cargo originalmente de Mark Waid, Lane Yu y Jerry Alan Gillan. Bueno, obviamente aquí hay cosas que mantiene de Perfil, por ejemplo la clásica sección de cartas, pero obviamente ahora ya no es correspondencia, digamos, clásica, sino que aquí ya la gente empezaba a mandar correos electrónicos, emails, así que obviamente esto fue súper nostálgico para los lectores de Perfil, y a la vez fue súper importante para los lectores jóvenes de esa época, que no se criaron leyendo Man of Steel, pero sí se familiarizaron con el personaje con Birthright. Bueno, aquí por ejemplo ya partimos de lleno con algo importante, que de hecho esta publicación, bueno, obviamente las comparaciones son odiosas, pero era lógico que los fans de Superman de John Byrne iban a reclamar por esta publicación, porque aquí ya parte explicando que en realidad Kal-El no lo envían a la Tierra en una cámara matriz para posteriormente nacer en la Tierra, sino que Kal-El nace en Krypton y lo envían a la Tierra. Entonces ahí ya se genera un cambio porque se retoma algo de la Silver Age, y obviamente aquí los lectores de los fans de John Byrne no les gustó mucho esta publicación, pero obviamente para poder avanzar necesariamente tienes que dejar atrás cosas que fueron importantes pero que ya cumplieron su ciclo. Entonces aquí básicamente se va narrando la historia de Kal-El, que viaja por el mundo conociendo, interactuando con la naturaleza, con los animales, entendiendo básicamente que la bondad viene, que es algo intrínseco a la humanidad, digamos, y que también trasciende ciertos factores racionales, como por ejemplo la construcción de una sociedad, sino que ya tiene que ver un tema con el alma humana, con el espíritu, pues hay un tema más abstracto. Otro homenaje más a la portada de Action Comics, la primera versión de Superman. Y desde ese punto de vista, Mark Waid plantea una historia súper interesante. De hecho, parte súper bien, pero yo siento que después ya va desinflándose un poco, porque empieza a priorizar mucho el tema de esto, justamente. De que se descubre que Krypton fue una civilización súper importante. Kal-El o Clark Kent entiende quién es él, y la historia, a medida que va avanzando, empieza a darle más protagonismo a ciertos aspectos de acción, mucha explosión, muchas secuencias de batallas, de peleas. Entonces el guión empieza a perder protagonismo y empieza a cederle espacio a cosas que a lo mejor hacen que la historia se va diluyendo un poquito. Aparece el Lex Luthor. También aquí se genera un cambio importante, porque plantea que la historia plantea que Lex Luthor y Clark Kent se conocían cuando eran niños, y que de hecho ellos fueron compañeros en el colegio, y después ocurre algo, no lo voy a contar para que puedan leer ustedes el cómic,
pero ocurre algo que hace que sus caminos se separen y vuelvan a reencontrarse ya posteriormente en Metrópolis. A diferencia de Man of Steel, que planteaba que Lex Luthor con Clark Kent ellos no se habían conocido siendo niños, sino que se encuentran ya una vez que Superman aparece en Metrópolis. Entonces, estos aspectos de alguna forma generaron un poco de resquemor, pero en líneas generales eso importó poco, porque finalmente esta saga también de Bill Wright coincidió con la transmisión de Smallville, que en esa época era súper popular, y con el estreno de Superman Returns, además de lo que después se conocería como Man of Steel de Zack Snyder. Y el trazo de dibujos, bueno, a mí en lo personal es un trazo que a mí me gusta porque de alguna forma me recuerda un poco al dibujo de Mike Mignola, que es el creador de Hellboy. Y los colores, yo siento que también son colores que de alguna forma cumplen con la función de plantear un Superman colorido, porque de alguna forma él representa la luz dentro de la oscuridad en la que muchas veces ha caído la humanidad. Y bueno, este trazo, digamos, es súper interesante porque, claro, son trazos rígidos. A lo mejor desde el punto de vista clásico de Superman se aleja un poco de esa constitución más utópica del personaje, pero yo creo que justamente ese tema de la rigidez hace que esta edición de Superman sea algo distinto. Entonces yo creo que desde ese punto de vista cumple con la función de captar nuevos lectores que en esa época ya estaban habituados a otro tipo de lectura. Este es el último número, que no lo voy a mostrar completo para que ustedes puedan, si tienen la posibilidad de leerlo, para que puedan, digamos, leer el final. Pero en términos generales yo creo que es una buena historia. No sé si está a la altura de Man of Steel, pero como reinterpretación del personaje me parece súper bien. Y obviamente esto duró súper poco, porque después llegaría una nueva crisis infinita que borraría todo lo anterior y plantearía otra continuidad de la DC. Pero en términos generales me parece una historia más que rescatable. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que Build Right en general, en líneas generales, parte muy bien, parte muy sólido. Por lo menos los primeros 6 o 7 números se va narrando una historia que en realidad convence. A mí en lo personal me gustaron los primeros 6 números, 7, porque genera un otro Superman actualizado, obviamente más moderno. Necesariamente se tuvo que actualizar el personaje de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en esa época, en el año 2003. Pero hay un momento en que esta historia empieza de alguna forma a diluirse un poquito, porque todo, digamos, todo el trabajo en términos de guión, todo el trabajo que se realizó en términos de historia, de coherencia, en términos de argumento, después empieza a perder un poco de protagonismo y empieza a ceder a lo que es algunas secuencias de acción, invasiones extraterrestres, explosiones. Entonces se prioriza mucho lo visual, se prioriza mucho la historia rápido, ágil, y se va perdiendo un poco el inicio de la saga, con la que yo creo que parte muy bien. Pero quizás por ese detalle, Build Right es una historia que es interesante de leer, pero no sé si pueda entrar dentro de las mejores historias de Superman. Aún así, yo creo que es una historia que vale la pena leer para entender más o menos cómo se ha ido evolucionando el personaje de Superman. Hay que recordar que en esa época estaba a punto de estrenarse la película de Superman Returns,
y posteriormente se hizo Superman Man of Steel. Por lo tanto, todo este proceso de cambios en términos de la mitología de Superman coincidió con Superman Birthright. Así que desde ese punto de vista, interesante. El dibujo, a mí en lo personal, Leinil Francis Yu, a mí me gusta, lo encuentro un buen dibujante. Hay mucha gente que no le gustó porque no, decían que no encajaba un poco con la estética más romántica y más utópica de Superman, pero en términos generales yo me quedo con el dibujo de Yu. El guión de Mark Waid parte bien, pero hay un momento que se empieza a diluir un poquito. Y Jerry Alan Gillan, que es la persona que hizo los colores, yo también creo que complementó muy bien el dibujo de Francis Yu. Así que recomendable para leer, sobre todo esta edición de Sticker Design, que de alguna forma toma ciertos ritos que tenía la editorial Perfil, como por ejemplo la llegada de las cartas. Los mismos que respondían las cartas en editorial Perfil las respondían en Sticker Design, así que esa complicidad entre el lector y los editores se permanece en esta época de Sticker Design. Así que eso, agradecer a la gente que vio este video, pónganle like y dislike también, no existe la mala publicidad, así que no hay problema, pónganle también dedito para abajo, comparten el capítulo, suscríbanse y nos veremos en un próximo capítulo, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Así que cuídense, ñoñas y ñoños, y nos vemos próximamente. Adiós.